Leamos todos juntos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Otra vez, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Qué pasaje tan interesante. Leí yo no sé cuántas diferentes versiones, tratando de encontrar la mejor definición, o no la mejor definición, la mejor traducción a ese versículo. Por supuesto, nuestra versión Reina Valera se aproxima muchísimo a lo que dice el original. No es de mis afectos la nueva versión internacional. Cuando salió la nueva versión internacional, yo era bobo, leyendo a toda hora la nueva versión internacional. Y después encontré una Biblia que trae Reina Valera y nueva versión internacional. La conservo. A veces me ha ayudado. No me gusta tanto lo que dice acá. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. No tiene nada que ver con el idioma original, porque el idioma original no habla de viento y marea, ¿sí? Pero la segunda parte sí. Los que se esfuerzan logran aferrarse a él. El reino de los cielos es la presencia de Jesús en mi corazón. Es eso. Es la gloriosa presencia de Dios en mi corazón. Y qué bonito cuando, como dice la definición, yo voluntariamente invito a Jesús a que venga para que sea Dios, Rey y Señor en mi vida. Sí, esto es el reino de los cielos. Qué bonito es cuando yo rindo mi vida ante Él, cuando yo me lleno del gozo, del amor, de la plenitud de la vida de Dios en mi corazón. Esto es el reino de los cielos. Pero este versículo nos dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. ¿Por qué desde los días de Juan el Bautista? ¿Por qué? ¿Por qué desde los días de Juan el Bautista? Muy bien, Mari, porque él empezó a anunciar y él empezó a dar un mensaje revolucionario en el buen sentido. Y él empezó a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque ese mensaje nunca antes se había dicho. Entonces dice el Señor en el versículo que hemos leído: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Sí? Ahora, díganme qué pasó con Juan el Bautista. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Fue muerto, fue decapitado por un capricho de una señora. Quitaron su cabeza sobre sus hombros. Entonces mire cómo las palabras del Señor van encontrando su sentido, su razón de ser en nuestra razón. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y el reino de los cielos sufre violencia por muchas razones. Juan fue muerto, y miren de qué manera. Miren de qué manera. Sufre violencia. Es decir, que hay gente que es atacada por creer de esta manera. Hay gente que ha sido menospreciada por reconocer y confesar a Cristo Jesús como Dios, como Señor y Salvador. ¿O no? Estoy diciendo cosas que no son. La historia está llena de ejemplos. Juan el Bautista es el primero. ¿Quién sería el segundo?
¿Quién sería el segundo que sufre violencia por predicar este evangelio? El Señor Jesucristo. ¿Quién sería el tercero? Esteban. ¿Quién sería el cuarto? Jacobo. Jacobo, ¿recuerdan que Jacobo y Pedro fueron encarcelados? Herodes mató a Jacobo y se disponía a matar también a Pedro. Pero ¿terminó ahí la violencia contra los que predican el evangelio? No. ¿Quién vino después? El mismo apóstol Pablo, ¿cierto? Después vinieron los mismos apóstoles, Juan, Pedro. Nos decía el hermano que predicó el miércoles que que Pedro optó y tomó la decisión de ser crucificado boca abajo, porque parece, según dice la historia, le iban a crucificar boca arriba y él dijo que no era digno de ser crucificado igual que el maestro, y lo crucificaron boca abajo. Eso es el cumplimiento de que el reino de los cielos sufre violencia, sufre oposición, sufre rechazo, menosprecio, desprecio, persecución. La Biblia dice: y seréis aborrecidos. Eso lo leíamos hace 15 días también. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre, por causa del nombre del Señor Jesucristo. Y yo me hacía esta pregunta esta semana: ¿por qué levanta tanta ampolla la predicación del evangelio del reino de Cristo, si es que es un reino interior? El Señor no está compitiendo contra ningún gobernante, contra ningún político. Lo que Él quiere es venir y traer paz en el corazón, venir y traer amor, una buena relación con el prójimo. Pero triste y lamentablemente, quienes predican de esta forma han sido perseguidos, han sido arrebatados violentamente de este mundo. El reino de Dios sufre violencia. Hay gente que odia y desprecia a Jesucristo de la manera que nosotros no alcanzamos a imaginar. Desprecian a los seguidores del Señor Jesucristo. Eso es triste, porque el Señor vino a hacer bien. Ustedes, yo les conté hace poco la historia de un hombre que está en la peluquería y el cliente está hablando con el peluquero y estaba compartiéndolo, y el peluquero dice: yo creo que no hay Dios, que Dios no existe. Pero ¿cómo va a decir eso? No, yo creo que si Dios existiera, pues no habría hambre, no habrían guerras, no habrían pestes. Si Dios existiera, no habría todo eso. Eso es lo que la gente dice, el común de la gente dice. Entonces el hombre terminó, le pagó, se fue, y al momentico volvió y entró a la peluquería y le dice al peluquero: yo creo que los peluqueros no existen. Muy a pesar de que aquí tenemos a Nelson, ¿no? Pero no se distraigan. Si es para alguno de ustedes, yo estoy seguro que vienen y los llaman. Y entonces el hombre dice: yo creo que no hay peluqueros. Y el peluquero le dice: pero ¿cómo me va a decir eso? Si lo acabo de cortar, si usted ve dónde está. Y le dice: sí, pero no, yo creo que no hay peluqueros. Hasta que por fin le dice: ¿y por qué me dice eso? Entonces él vuelve a mirar y le dice: sí, ve ese mechudo que vaya por acá. Si hubieran peluqueros, no habría mechudos. No habría mechudos. Entonces le dice el peluquero: sí, pero es que ese señor no ha venido a mí para que yo le arregle el cabello y lo corte y lo deje bien. Y él se queda mirando
acompañándolo y le dice, igual pasa con Dios. Hay gente que vive mal y vive una condición terrible y vive con odios y bueno, con rencores y no puede vivir en paz porque no han venido a Dios. Y hay gente que vive en miseria, en hambre y pobreza porque no han venido a Dios. ¿Hay algo de malo en eso? ¿En que Dios quiera ayudarnos, asistirnos? ¿En que el Señor vaya o ha ido a preparar un lugar para nosotros para que pasemos la eternidad? No hay nada de malo. Pero la gente odia, aborrece, rechaza, se burlan de los cristianos. Pero mis estimados hermanos, es el cumplimiento de las palabras del Señor. La Biblia de las Américas traduce de esta forma: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Y esto me da pie para hablar de la segunda parte. La primera parte que leímos, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Miren, mis hermanos, coinciden varias versiones y los violentos lo arrebatan. La Biblia de las Américas dice: y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿Cómo podemos entender esta sección? Que de la misma manera en que el reino de los cielos es atacado, uno debe esforzarse para entrar en él. No es fácil pertenecer al reino de los cielos. Debemos enfrentar diferentes adversidades. Si hiciera una pregunta a ustedes, ¿qué es lo que más le incomoda, le molesta de la gente cuando usted se identifica como cristiano, como hijo de Dios? Responderíamos tal vez la crítica. Otros dirían la burla, ¿cierto? No nos gusta que se burlen. Otros dirían el menosprecio, el rechazo. Si llegan a saber que yo soy cristiano, que yo soy un hijo de Dios, empiezan a cerrarme puertas. Y para que esto no suceda, entonces yo más bien prefiero seguir en el servicio secreto. Pero ¿qué dijo el Señor? Y los violentos lo arrebatan. Es decir, que debemos esforzarnos para entrar en el reino de los cielos. Debemos esforzarnos. No es fácil. Sí, que nos critican, que hablan mal, que murmuran, que se burlan. A nosotros nos ha tocado lo que les sucedió a los apóstoles, lo que sucedió en la época de las cruzadas. A nosotros nos ha tocado eso. Lo que leíamos en el libro aquel de Locos por Jesús. No nos ha tocado nada de eso. Dios nos guarde, nos libre. Pero yo me pregunto, ¿y si nos llegara a tocar, qué haríamos? ¿Rechazamos, negamos? ¿Le damos la espalda al Señor? ¿Qué haríamos? Miren, y los violentos lo arrebatan, o como dice la Biblia de las Américas, y los violentos lo conquistan por la fuerza. Los decididos, los que están dispuestos a pasar por encima de esos vituperios, de ese maltrato, de esa burla, ellos son los que van y vamos en el nombre del Señor a conquistar el reino de los cielos. ¿Sí? Debemos esforzarnos en soportar las tentaciones, los ataques del diablo,
El diablo está trabajando intensamente las 24 horas para que nosotros abandonemos las filas del reino de los cielos. Eso dice la Escritura, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda como león rugiente. Entonces, el otro día miraba a unos animalitos y estaban pastando, pero era una región desértica unas veces, selvática otras veces. Y ellos, cuando los ciervos, los venados, diferentes clases de animales, ellos van a tomar agua, pero andan con una hipersensibilidad desarrollada al máximo, y ante cualquier ruidito brincan, saltan y salen corriendo, huyen. De alguna manera el cristiano debería estar más bien alerta. La Biblia dice: huye de las pasiones juveniles que combaten contra el alma. Entonces el enemigo está trabajando. Pero ¿saben qué? Leamos por un momento Mateo 13, donde el Señor explica la parábola del sembrador. Mateo 13, 18. Dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, oiga la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30. Qué definición tan interesante. 4 clases de terreno. 3 deserta, abandona, no persevera. Dice aquí: viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nos habla del segundo grupo. La reciben con gozo, pero es de corta duración, porque al venir la aflicción o la persecución, tropiezan, caen. Si ve, el reino de Dios sufre violencia y solo los valientes lo arrebatarán. Aquellos que pasan por encima de esas dificultades, de esa adversidad. El apóstol Pablo dice que él ha sufrido persecución de los de adentro y de los de afuera. Gente de dentro de la iglesia lo señalaba, lo censuraba, lo criticaba, murmuraba contra él. Pero él hacía oídos sordos. Él sabía en quién había creído. Él tenía puesta su mirada en Jesucristo. Y nos dice que hay otros que fueron sembrados entre espinos. La palabra fue sembrada entre espinos, pero el afán de este siglo y el engaño y las riquezas ahogaron. ¿Cuánta gente hemos visto y conocido? El otro día un pastor nos contaba de una familia que estaban en una condición difícil, como dice Lucy, paupérrima. Y entonces consiguieron un localito, empezaron a vender ahí comeditas, y ahí fueron levantando y fueron levantando. Llegó el momento en que tuvieron un restaurante, pero una cosa inmensa. Y entonces, ¿saben qué? Ya no les quedaba tiempo para ir a los cultos, por la demanda de trabajo y de tiempo. Entonces, vinieron los problemas, gracias a Dios, y empezaron a reducirse, y perdieron el negocio. Volvieron a la iglesia. Por eso digo yo gracias a Dios, porque la Biblia dice que aprovechará al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma. Bueno, y entonces otra vez ya estaban firmes y estaban otra vez.
Y volvieron y montaron otro negocito en otro lugar. Y empezaron otra vez. Y crezca y crezca y crezca. Y entonces les demandó tanto tiempo, se apartaron del Señor y no volvieron. Y ya ahora no tienen tiempo. Sucede esto. No fueron valientes para seguir el Evangelio, para seguir a Cristo. Y la gente se conforma con tener aquí lo material, con tener salud, con tener un buen trabajo, pero resulta que hay un más allá, que es lo más importante. El rico de la historia, ¿cuántos años lleva ya en ese lugar de tormento? Desde el día en que el Señor cuenta la historia hasta el día de hoy son 2000 años. ¿Qué son? Yo este año, si Dios lo permite, ya entro al 5.º piso. 50 años, yo me miro al espejo y no lo creo. Yo digo, yo soy muy pollo. Hermanos, ¿a qué hora se fueron 50 años? Ayer nos encontramos con unos niños del colegio. Ya todos están, la mayoría desentejados, canositos, ya sí. Por ahí me mandaron un correo muy chistoso. Me mandaron un correo muy chistoso que los que ya estamos así viejitos somos ricos. Sí, cabellos plata, dientes de oro, piedras en el hígado, en los riñones, sí, piedras preciosas en el hígado, en los riñones, mejor dicho. Estimados hermanos, realmente la vida más importante empieza después de la muerte. El Señor, mire todo lo que hizo. Ayer hablaba con un hombre y yo le explicaba, yo le decía, bueno, ¿cuál es su santo devoción? Me dijo, pues nuestro Señor Jesucristo. Primero le dije, bueno, si usted muere, ¿para dónde va? ¿Para el cielo, para el infierno? Dijo, no, eso lo vive uno acá. Le dije, bueno, ¿cuál es su santo devoción? Dijo, pues nuestro Señor Jesucristo. Le dije, pero entonces no es una contradicción lo que usted dice. ¿Cómo así? ¿Por qué? Le dije, pues claro, porque Jesucristo vino a morir por nosotros para que no fuéramos al infierno. Y usted dice que no hay infierno sino el que se vive en esta tierra. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Ahí se enredó. Pero yo oro y le ruego al Señor que quede sembrada la duda. Para eso vino Jesús, para que no vayamos a ese lugar de tormento. Y quiero terminar con un versículo que está en Lucas, capítulo 16, verso 16. Y creo que este nos va a arrojar un tricito más de luz sobre lo que leímos. ¿Listos? ¿En sus marcas? Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. 16, 16. Nos da un poquito más de luz, ¿cierto? No nos dice la primera parte. Lucas como que de pronto él es médico, él es un médico buena gente, ¿cierto? Y de pronto él no quiere asustarnos. Y él no pone la primera parte, pero nos amplía el concepto y deja la segunda parte donde dice, y todos se esfuerzan por entrar en él. Debemos esforzarnos para entrar en el reino de los cielos. Hay un reino que es de carácter espiritual. Es posible entrar a ese reino. Hay que entrar en ese reino, si es necesario, esforzándonos por la fuerza. Podemos pertenecer o no pertenecer a ese reino. Punto. O estoy adentro o estoy afuera. Punto. ¿Estoy adentro o estoy afuera? El rey se llama Jesucristo. Y no es un reino terrenal, es un reino espiritual. Hemos de esforzarnos para entrar en el reino de los cielos. Puede que allá afuera muchas cosas nos llamen, nos gusten, nos hagan pss, pss, ¿cierto? Pero yo decido entrar. La Biblia nos dice que el camino es angosto y la puerta es angosta. El
El otro día miraba unas fotografías para llegar por allá a un santuario, un monasterio, y mostraron esas fotografías y yo decía, uy, Dios mío, yo no sé si yo sería capaz de caminar por allá, porque el que se resbalara no eran 2, 3, 5, 10 metros, eso eran cientos de metros, porque era un camino en una cordillera impresionante. Y entonces todos iban de a uno, y casi que había sectores donde se cogían de la roca y caminaban de esta forma. El reino de los cielos muchas veces es tomados de la roca que es Cristo, y es dar pasitos, y es avanzar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Si hay algo que a usted lo está llamando, atrayendo, le está deteniendo a entrar al reino de los cielos, pues ya sabe, el reino de los cielos sufre violencia y solo el valiente lo arrebatará. Padre, en ninguna parte de la Escritura nos dice que entrar al reino de los cielos es fácil. En ninguna parte. Al contrario, nos dices que sufre violencia y que debemos esforzarnos para entrar en él. Pero es un reino que trae unos dividendos maravillosos, porque trae paz, trae gozo, comunión contigo, y es lo que queremos, Dios. Es lo que yo quiero, Dios. Oh Dios, yo quiero encontrarme contigo. Yo quiero encontrarme contigo. Un encuentro real en la eternidad, un encuentro para siempre. Y no hay sino una forma: Cristo en el corazón. Cristo en el corazón. Quédate conmigo, Jesús. Quédate con nosotros. Quédate, Jesús. Gobierna en mi vida. Gobierna en mi vida. Rindo a ti mis pensamientos, mi voluntad, mis deseos. Rindo a ti todo mi ser. Te adoramos, Rey. Entreguemos nuestra vida. Digámoslo con este cántico: yo te entrego todo mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti, Jesús. Te adoramos. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti, en cada respiración, al latir mi corazón. Dios, haz tu obra en mí, yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti, en cada respiración, al latir mi corazón. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, Jesús. Tú eres mi deseo. Este es mi deseo, honrarte a ti, con mi corazón te adoro.
Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Qué precioso es el Señor. Qué precioso es.